¿Y si te dijera que el rincón más sombrío y aparentemente inútil de tu jardín es en realidad uno de los espacios de cultivo más valiosos que tienes? La mayoría de los jardineros miran la sombra y piensan que sin sol no hay huerto. Pero ese es el error, porque algunos de los cultivos más caros, nutritivos y demandados del planeta no quieren pleno sol, prefieren la sombra. Algunos incluso la necesitan para prosperar. Al final de este vídeo, conocerás los 12 cultivos que convierten la sombra en una ventaja. Y algunos de ellos te sorprenderán de verdad. Uno se vende por más de $100 la libra. Otro se ha utilizado en medicina durante 5,000 años. Y el número 12 es uno de los únicos árboles frutales que puede soportar la sombra. Es extremadamente delicioso y crece en la zona 5 y superiores. Vamos a ello. Top 1. Rams. Empecemos por el que te dejará boquiabierto. Los rams, también conocidos como cebolletas silvestres. Estas pequeñas y discretas plantas se parecen al lirio de los valles y huelen a ajo. Y en los mercados de agricultores de alta gama y restaurantes de toda Norteamérica, se venden por 20 a 30 dólares el manojo y a veces más. Los chefs se vuelven absolutamente locos por ellos. Cada primavera, los mejores restaurantes incluyen la temporada de rams en sus menús como si fuera una fiesta. Y los recolectores guardan sus parcelas de rams como tesoros escondidos. Aquí está el secreto. Los rams son plantas de bosque. Crecen de forma natural en los suelos sombreados de los bosques de frondosas. Odian el pleno sol. Dales sombra tamizada bajo árboles de hoja caduca, robles, arces, abedules, y un suelo rico y húmedo, con mucha materia orgánica, y volverán cada año, y se extenderán lentamente por sí solos. El problema es que los rams son lentos. Se necesitan de 5 a 7 años para establecer una parcela verdaderamente productiva a partir de semillas. Pero aquí está el truco que la mayoría de la gente desconoce. Puedes comprar bulbos o trasplantes de rams y reducir el tiempo a la mitad. Una vez establecidos, apenas los tocas. Son perennes. Vuelven para siempre. Nunca coseches más de una hoja por planta. Y nunca coseches más de 1/3 de tu parcela en un año determinado. Déjalos extenderse. En 10 años tendrás una parcela que te recompensará cada primavera sin necesidad de replantar. Un dato más alucinante. Los rams fueron uno de los alimentos primaverales principales para los pueblos indígenas de todo el este de Norteamérica. No son un descubrimiento culinario de moda. Tienen un historial de 10,000 años. Ahora, antes de seguir, hay algo que vale la pena entender sobre por qué tantos de estos cultivos prefieren la sombra. La mayoría de ellos evolucionaron bajo los doseles de los bosques, a la sombra de las montañas, junto a arroyos protegidos por una densa cubierta arbórea. Estas plantas no solo sobrevivieron con poca luz, prosperaron en ella, y a lo largo de miles de años, los humanos descubrieron que muchas de ellas también son extraordinariamente útiles. Así que, cuando plantas estos cultivos en tu jardín sombreado, no estás trabajando contra la naturaleza, estás trabajando exactamente con ella. Tenlo en cuenta mientras revisamos el resto de esta lista. Top 2. Jengibre. Has comprado jengibre en la tienda de comestibles. Probablemente has pagado 5, 6, incluso $7 la libra por él, sin pensarlo 2 veces. Pero, ¿sabías que puedes cultivarlo en un bancal sombreado y cosecharlo tú mismo? El jengibre es una planta tropical de sotobosque. En la naturaleza crece bajo densos doseles de árboles en el sudeste asiático, donde recibe luz filtrada e indirecta. No quiere el sol directo de la tarde, que en realidad quema sus hojas y atrofia el crecimiento del rizoma bajo tierra. Lo que quiere son temperaturas cálidas, humedad constante, un suelo rico en materia orgánica y sombra. Aquí está el truco que la mayoría de los cultivadores principiantes pasan por alto. Empieza con jengibre de la tienda de comestibles. Compra un trozo con ojos visibles, esos pequeños nudos de crecimiento en la superficie. Remójalo durante la noche, luego plántalo a unos 5 centímetros de profundidad en un bancal elevado o maceta con sombra. Manténlo húmedo. En pocas semanas verás brotes verdes emerger. El jengibre tarda entre 8 y 10 meses en madurar completamente, pero puedes hacer lo que se llama cosecha verde, arrancando pequeños trozos a partir de los 4 meses, para un sabor más suave y tierno que los chefs prefieren,
y por el que pagan un extra. Aquí está el bonus que la mayoría de la gente nunca escucha. El jengibre es una de las plantas medicinales más estudiadas de la Tierra. Más de 3.000 estudios, revisados por pares, han examinado sus propiedades antiinflamatorias, antináuseas e inmunoestimulantes. Contiene más de 400 compuestos químicos diferentes. Cultivar el tuyo propio significa que obtendrás la versión más fresca y potente de esta medicina directamente de tu jardín. Top 3. Cúrcuma. La misma familia que el jengibre, las mismas condiciones de cultivo, la misma historia de origen silvestre, pero de alguna manera aún más valiosa por libra. La cúrcuma fresca se vende por 8 a 12 dólares, la libra en tiendas de alimentos saludables, y la cúrcuma fresca orgánica se vende por aún más. Mientras tanto, los suplementos de cúrcuma son una industria global multimillonaria. El compuesto activo curcumina es uno de los compuestos naturales más investigados que existen. Se ha utilizado en la medicina ayurvédica durante más de 5.000 años, y la investigación moderna confirma sus potentes efectos antiinflamatorios. Cultívala exactamente como el jengibre: sombra parcial a total, condiciones cálidas y húmedas, suelo rico, agua constante, planta rizomas de una tienda de alimentos saludables en primavera, cosecha en otoño cuando las hojas comiencen a morir. Aquí está el hecho que deja boquiabierta a la mayoría de la gente. La cúrcuma fresca es 100 veces más biodisponible que el polvo de cúrcuma seco, lo que significa que tu cuerpo absorbe los compuestos beneficiosos de manera mucho más eficiente de la raíz fresca que cultivas en tu jardín sombreado que de cualquier suplemento que compres. Eso no es marketing, es bioquímica. Top 4. Espinacas. Ahora, hablemos de algo que puedes cosechar en 6 semanas. La espinaca es una de las verduras más populares del mundo, y casi nadie sabe que es un cultivo que prefiere la sombra. La mayoría de la gente la planta a pleno sol, y luego se pregunta por qué se espiga en un mes. Aquí está la verdad. La espinaca evolucionó en regiones montañosas frías de Asia Central. No le gusta el calor, no le gusta el sol directo e intenso. Cuando las temperaturas suben y el sol la golpea, desencadena una respuesta biológica de supervivencia. Piensa que la temporada está terminando y se apresura a producir semillas. Eso se llama espigado. Y una vez que se espiga, todas las hojas se vuelven amargas y la planta prácticamente ha terminado. La solución con sombra es simple. Planta espinacas en un lugar que reciba sol por la mañana y sombra por la tarde, o debajo de un árbol con luz tamizada. Esto imita su hábitat natural. Las hojas se mantienen tiernas, la planta permanece vegetativa y tu ventana de cosecha se extiende semanas o incluso meses. En un lugar sombreado, puedes cultivar espinacas durante todo el verano en muchos climas, cuando todos los que tienen un jardín a pleno sol ya las han perdido por el calor. La espinaca es también una de las plantas con mayor densidad de nutrientes de la tierra. Por caloría, es una de las fuentes más altas de hierro, calcio, folato y vitaminas A y K que puedes cultivar. Top 5. Hongos. De acuerdo, este no es técnicamente un cultivo en el sentido de planta, pero pertenece a esta lista más que casi cualquier otra cosa, porque es el cultivador de sombra definitivo, y una de las cosas más rentables que cualquier jardinero doméstico puede producir. Seta zostra, shiitake, melena de león, coprino de jardín. Estos no son solo alimentos, son medicina funcional, son ingredientes gourmet, son el tema de investigación neurocientífica de vanguardia. La melena de león, por ejemplo, está siendo estudiada por su capacidad para estimular el factor de crecimiento nervioso, una proteína crucial para la salud cerebral y la reparación neurológica. Y aquí es lo que deja boquiabierta a la mayoría de la gente. No cultivas hongos en el suelo, los cultivas en madera, troncos, bloques de acerrín, pacas de paja. Literalmente inoculas un trozo de madera con micelio de hongo, lo mantienes húmedo en un lugar sombreado y produce alimento durante años. Para los shiitake en troncos, taladras agujeros en un tronco de madera dura, insertas tapones de micelio, sellas con cera y apoyas el tronco en un rincón sombreado y húmedo de tu jardín. Comenzará a fructificar en 6 a 18 meses y continuará durante 4 a 6 años.
Los coprinos de jardín, también llamados gigantes de jardín, podrían ser los más fáciles de todos. Esparcir micelio sobre un lecho de astillas de madera en un área sombreada. Eso es todo. Fructifican profusamente, mejoran tu suelo a medida que descomponen el material de madera, y pueden extenderse por sí solos. Los aspectos económicos son asombrosos. Los hongos gourmet se venden por 10 a $30 la libra. Un tronco de shiitake productivo puede producir de 2 a 4 libras de hongos por año durante 6 años. Un rincón sombreado con 10 troncos es una fuente de ingresos seria. Top 6. Lechuga del minero. Aquí hay una salvaje con una historia salvaje. La lechuga del minero recibió su nombre porque los mineros de la fiebre del oro en California la comían para prevenir el escorbuto durante los duros inviernos. Crece silvestre en ambientes frescos, sombreados y húmedos, y está absolutamente repleta de vitamina C. Hoy en día es una verdura especial que aparece en los menús de degustación de restaurantes de alta cocina por su apariencia inusual y su sabor delicado, casi como el de la castaña de agua. Esas hojas redondas con el tallo que crece directamente a través del centro parecen casi irreales en un plato. Crece a partir de semillas en unos 40 días. Prospera a la sombra y con temperaturas frescas. Se autosiembra prolíficamente, lo que significa que una vez que la plantas, vuelve por sí sola año tras año, y es esencialmente libre de mantenimiento. Para el cultivador doméstico, este es uno de los cultivos más rápidos, fáciles e interesantes que puedes añadir a un bancal sombreado. Para cualquiera que venda en un mercado de agricultores, es un tema de conversación que se vende solo. Top 7. Acedera. La acedera es el cultivo que los chefs profesionales conocen y casi nadie más. Es una perenne. Plántala una vez y volverá cada año más grande y más productiva. Tolera la sombra maravillosamente. De hecho, a pleno sol, tiende a estresarse y espigarse con el calor del verano. El sabor es extraordinario, brillante, alimonado, casi eléctrico. Proviene del ácido oxálico en las hojas, el mismo compuesto que le da ese toque ácido. Los chefs la usan en salsas, sopas y ensaladas. En Francia, la salsa de acedera con salmón es un clásico que ha estado en los menús durante siglos. Aquí está el secreto de cultivo que la mayoría de la gente pasa por alto. La acedera a la sombra produce hojas más tiernas y menos ácidas que la acedera a pleno sol. Porque menos luz significa que la planta produce ácido oxálico más lentamente. En realidad, obtienes un producto mejor de la sombra. Cosecha las hojas exteriores continuamente y la planta sigue creciendo. Casi no puedes matarla. Es tolerante a la sequía una vez establecida, resistente al frío y completamente resistente a los ciervos. Top 8. Hostas. Espera, ¿hostas? ¿La planta ornamental que todo el mundo cultiva para paisajismo? Sí, y aquí está lo que te dejará boquiabierto si aún no lo sabías. Las hostas son comestibles en Japón. Los brotes de hostas, llamados uroi, son una verdura de primavera tradicional. Se cosechan cuando apenas están emergiendo del suelo a principios de primavera, antes de que las hojas se abran por completo, y se comen hervidas, a la parrilla o en sopas. El sabor es suave, ligeramente dulce, similar al espárrago. Las hostas son una de las plantas más tolerantes a la sombra que existen. Son casi imposibles de matar. Muchas personas ya las tienen creciendo en su jardín sin darse cuenta de que están sentadas sobre un cultivo perenne comestible. Las variedades con los brotes más gruesos y erguidos son las mejores para comer. A menudo se recomiendan Calcium, Some and Substance y Elegance. Una nota importante: solo come tus propias hostas si has confirmado que no han sido tratadas con pesticidas y siempre cocínalas. Las hostas crudas pueden causar una ligera irritación digestiva. Este cultivo no cuesta nada si ya lo tienes. Produce cada primavera para siempre y casi nadie sabe que es alimento. Top 9. Wasabi. Y ahora el que te dejará los ojos como platos. Wasabi real. Wasabia japonica. Los rizomas frescos de wasabi se venden por $70 a $160 por libra. En algunos mercados incluso más. Es uno de los cultivos alimentarios más caros de la tierra, y es casi imposible de comprar a menos que estés cerca de un supermercado japonés especializado
o un proveedor de restaurantes de muy alta gama. ¿Por qué es tan raro y caro? Porque es brutalmente difícil de cultivar en condiciones convencionales. Necesita temperaturas frescas entre 7 y 21 Bergtown, 45 y 70 F. Necesita alta humedad. Necesita agua limpia y en constante flujo, o como mínimo un suelo extremadamente húmedo y bien drenado. Y necesita sombra profunda. En la naturaleza, el wasabi crece a lo largo de las orillas de los arroyos de montaña, frescos en Japón, bajo el dosel de la vegetación forestal. La luz solar directa lo matará, las altas temperaturas lo matarán, un mal drenaje lo matará. Pero aquí está la oportunidad. Si tienes un rincón fresco, sombreado y húmedo en tu jardín, especialmente en el Pacífico Noroeste, el Reino Unido, partes de Canadá o las regiones montañosas más frías de tienes exactamente el microclima que el wasabi necesita. Tarda de 18 meses a 2 años en producir rizomas cosechables, pero las hojas y los tallos también son comestibles y se pueden cosechar por el camino. Y aquí está el hecho que realmente cambiará tu forma de pensar sobre cada pieza de sushi que hayas comido. Hasta el 99% del wasabi que se sirve en los restaurantes de sushi no es wasabi real. Es una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante alimentario verde. Los compuestos aromáticos del wasabi real, llamados isotiocianatos, son tan volátiles que se disipan a los 15 minutos de rallarlo. Así que el wasabi fresco, cultivado en tu jardín y rallado momentos antes de comerlo, es una experiencia que prácticamente nadie fuera de Japón ha tenido. Cultívalo. Experimenta algo que casi nadie más en la tierra puede comer fresco. Top 10. Cardamomo. La mayoría de la gente piensa en el cardamomo como una especia exótica que compra en un pequeño frasco en el supermercado por 5 o 6 dólares. Lo que casi nadie se da cuenta es que el cardamomo es una planta amante de la sombra y una de las especias más valiosas de la tierra por peso, solo superada por el azafrán y la vainilla. El cardamomo es originario de los suelos forestales del sur de la India y Sri Lanka, donde crece de forma natural bajo el denso dosel de los árboles tropicales. Evolucionó en una sombra casi total. No quiere sol directo. Plántalo a pleno sol y sufre, se quema y apenas produce. Plantado en sombra profunda y húmeda, con suelo rico y humedad constante, se convierte en una planta perenne productiva y longeva que fructifica año tras año. Las vainas se cosechan a mano, que es exactamente por lo que el cardamomo de alta calidad es tan caro. Una sola planta puede producir vainas durante hasta 10 años una vez establecida. Aquí está la parte alucinante. El cardamomo se ha comercializado como especia de lujo desde la antigüedad. Se utilizó en los rituales de embalsamamiento egipcios. Los vikingos lo trajeron de Constantinopla. Y hoy, el mayor consumidor mundial de cardamomo no es la India, donde se cultiva. Son los países de Oriente Medio, donde se muele en el café y se consume a diario como símbolo de hospitalidad. En climas más fríos, el cardamomo se puede cultivar en una maceta grande y pasar el invierno en interiores. En zonas más cálidas, cualquier zona USDA superior a la 8 puede vivir al aire libre todo el año en un lugar sombreado. La planta en sí es impresionante de ver, alta, exuberante, tropical. La mayoría de la gente asume que es solo ornamental. Pocos saben que les está dando una especia cara al mismo tiempo. Top 11. Apios americana, groundnuts. Este podría ser la mayor sorpresa de toda la lista. Y cuando entiendas lo que es, querrás ir a buscarlo inmediatamente. Apios americana, también conocida como patata india, o por su nombre científico, Apios americana. No son cacahuetes. El Apios americana es una vid nativa de Norteamérica que crece silvestre en áreas boscosas sombreadas y húmedas en todo el este de Estados Unidos y Canadá. Los pueblos indígenas de todo el continente dependieron de ella como alimento básico durante miles de años. Cuando los peregrinos llegaron y se enfrentaron a sus primeros inviernos brutales, se cree que el Apios americana los salvó del hambre. La planta produce racimos de pequeños tubérculos almidonados bajo tierra. Como una ristra de cuentas comestibles enterradas bajo el suelo, saben a un cruce entre patata y castaña.
ricos a nuez, ligeramente dulces. Y aquí está el dato nutricional que deja boquiabiertos. El Apios americana contiene aproximadamente 3 veces más proteínas que una patata normal. 3 veces. Para muchas comunidades indígenas, fue una de las principales fuentes de proteínas en su dieta. La vid en sí crece felizmente a sombra parcial o total, trepando por valles y arbustos. Es una fijadora de nitrógeno, lo que significa que en realidad mejora tu suelo a medida que crece, como las judías. Es tolerante a la sequía una vez establecida. Es perenne, vuelve cada año y produce más tubérculos a medida que el grupo se expande. Puedes comerlos hervidos, asados, fritos o en puré. El sabor mejora después de la primera helada. E incluso puedes comer las semillas que se desarrollan en vainas en la vid, como pequeñas judías. Esto es lo salvaje. A pesar de ser una de las plantas alimenticias más importantes en la historia de Norteamérica, el Apios americana está casi completamente ausente de los jardines modernos. Casi nadie lo cultiva. Apenas puedes encontrarlo en viveros, lo que significa que si rastreas una fuente y están disponibles en viveros de plantas nativas, estás cultivando algo genuinamente raro. Algo con una historia que la mayoría de la gente que camina por tu jardín nunca adivinaría. Un rincón sombreado, algo de humedad, una valla para trepar. Eso es todo lo que necesita, y te alimentará desde el mismo lugar, de las mismas raíces durante décadas. Top 12. Pau Pau. Cerremos la lista de cultivos con el que hace que la gente se detenga y diga, espera, eso es real. La Pau Pau, Asimina triloba, la fruta nativa más grande de Norteamérica. Sabe como si alguien hubiera cruzado un plátano con un mango. Le hubiera añadido un toque de crema de vainilla y de alguna manera hubiera hecho que creciera en un árbol en tu jardín. La textura es suave y cremosa, casi como un pudín. Su sabor es tan tropical que la mayoría de la gente que la prueba por primera vez se niega a creer que haya crecido en un clima templado. Y aquí está la clave. Es casi seguro que no puedes comprar una. Las Pau Paus tienen una vida útil extremadamente corta, de unos 2 o 3 días una vez maduras. Eso hace que la distribución comercial sea casi imposible. No las encontrarás en un supermercado normal. No las encontrarás en la mayoría de los mercados de agricultores. La única forma de comer una Pau Pau es recolectarla en la naturaleza o cultivarla tú mismo. Lo que nos lleva a la conexión con la sombra. Las Pau Paus son nativas del sotobosque de los bosques del este de Norteamérica. Los árboles jóvenes de Pau Pau realmente requieren sombra para establecerse. Evolucionaron para crecer bajo el dosel de árboles más grandes, y el sol directo en una Pau Pau joven la estresará o la matará. Los árboles maduros pueden soportar más luz, pero prosperan en sombra tamizada y se sienten perfectamente a gusto en un jardín sombreado. Son resistentes al frío hasta 29 de Mamersons de 20 de GNF. No tienen problemas graves de plagas porque las hojas contienen compuestos naturales que los insectos encuentran repelentes, lo que también significa que los ciervos no los tocarán. Son uno de los árboles frutales de menor mantenimiento que puedes cultivar. Aquí está el ángulo histórico que asombra a la gente. Las Pau Paus fueron un alimento básico para los pueblos indígenas de todo el este de Norteamérica durante miles de años. George Washington, según se dice, las amaba. Thomas Jefferson las cultivó en Monticello. Lewis y Clark las comieron para sobrevivir cuando sus suministros de alimentos se agotaron durante su expedición. Esta fruta alimentó algunos de los momentos más importantes de la historia estadounidense y luego casi desapareció por completo de la memoria cultural. Hay entusiastas dedicados de la Pau Pau trabajando para que esta fruta regrese. Hay festivales anuales de Pau Pau en estados como Ohio y Maryland, donde la gente viaja horas solo para probarlas. Y ahora mismo, mientras casi nadie más las cultiva, podrías tener un árbol de Pau Pau produciendo silenciosamente la fruta más rara y extraordinaria del continente a la sombra de tu propio jardín. Planta 2 árboles para la polinización cruzada. Dales unos años para establecerse y luego prepárate para compartir algo con tus amigos y familiares que la mayoría de ellos nunca han probado en su vida. Ahora, antes de terminar, hablemos de estrategia, porque saber qué cultivos plantar es solo la mitad de la ecuación.
Aquí tienes algunos consejos rápidos para obtener la máxima producción de un jardín sombreado. Primero, piensa en capas. Un bosque tiene un dosel, un sotobosque y una capa de suelo. Tu jardín de sombra también debería tenerlos. Vides altas como el Apios americana en el fondo, cultivos de altura media como el jengibre y la cúrcuma en el medio, y cubiertas vegetales bajas como la lechuga del minero o la acedera debajo. Multiplicas tu rendimiento sin multiplicar tu espacio. Segundo, el suelo lo es todo en la sombra. El suelo sombreado tiende a mantenerse húmedo, pero puede compactarse y volverse anaeróbico. Construye bancales elevados o enmienda profundamente los bancales existentes con compost, mantillo de hojas y astillas de madera envejecidas para crear el ambiente suelto, rico y bien drenado que los cultivos de sombra necesitan. El mantillo de hojas, simplemente hojas compostadas, es una de las mejores enmiendas para jardines de sombra y es completamente gratis. Tercero, abraza el ecosistema. Los jardines de sombra acumulan hojas y restos orgánicos de forma natural. No luches contra ello. Deja una capa de acolchado de hojas en la superficie del suelo. Modera la temperatura, retiene la humedad, alimenta la vida del suelo y se descompone lentamente en humus rico. Exactamente las condiciones que la mayoría de los cultivos de sombra prefieren. A los hongos les encanta especialmente. Cuarto, usa superficies reflectantes. Si tu sombra es causada por estructuras en lugar de árboles, puedes colocar estratégicamente materiales reflectantes blancos o plateados, incluso tablas o vallas pintadas de blanco para reflejar la luz ambiental en tu área de cultivo. Esto puede aumentar significativamente los niveles de luz sin añadir el estrés del sol directo. Y quinto, realiza una plantación sucesiva agresivamente. Debido a que muchos cultivos de sombra tienen temporadas más cortas, planta un nuevo lote cada 2 o 3 semanas. Esto escalona tu cosecha y significa que siempre tienes algo listo para recoger sin que todo madure a la vez. Así que aquí está el resultado final. La sombra no es un obstáculo para la jardinería. Es un ambiente de cultivo especializado. Y como cualquier ambiente especializado, recompensa a las personas que lo entienden. Rams que se venden por $25 el manojo. Wasabi fresco que vale más de $100 la libra. Hongos gourmet. Cardamomo, una especia más valiosa por peso que el oro a lo largo de la mayor parte de la historia humana. Apios americana, un superalimento nativo americano olvidado, con 3 veces más proteínas que una patata. Y pau pau, una fruta tan rara y extraordinaria que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe, creciendo tranquilamente a la sombra de un jardín cerca de ti. Todo ello en la parte de tu jardín que creías inútil. Los jardineros que descubren esto no solo se alimentan mejor, cultivan cosas que nadie más puede, y esa es una posición muy poderosa en la que estar. Deja un comentario abajo y dime qué cultivo te sorprendió más. Yo apuesto por la pau pau porque una vez que la pruebes, nunca volverás a mirar tu jardín sombrío de la misma manera. Eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho y nos vemos en el próximo. Si esta historia cambió tu forma de ver los rincones olvidados de tu jardín, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos excavando la historia y el potencial que intentaron enterrar. Planta el futuro. El próximo tesoro se abrirá pronto.